Buenos días. Hola a todos y a todas. Somos Alfonso y Pablo Pichi y os venimos a presentar este trabajo que es el teatro de Güero Vallejo y su impacto en la sociedad del franquismo. Este es su índice. Pues primero os hablaremos sobre su vida y sobre su producción teatral, que ya hemos incidido bastante en la clase de lengua. Seguidamente hablaremos sobre el contexto sociocultural y el impacto de sus obras en la sociedad del franquismo. Y acabaremos con una conclusión y un debate que lo realizaremos a través del grupo de WhatsApp. Bueno, pues empiezo yo con la vida de Antonio Bueno Vallejo. Nació en Guadalajara en el año 1916. Se crió en una familia que era una familia acomodada y de carácter conservador. Desde que era pequeño presentaba gran afición por las artes, ya que se interesaba por la pintura, por la música y también por la lectura, es decir, por la literatura. Y bueno, su padre desde pequeño le llevaba al teatro y se dice que ya con 9 años practicaba sus primeras representaciones con figuras y muñecos de juguete. En 1932 ganó ganó un concurso escolar, ya que recitó un relato que se llama El único hombre. eh, y, mm, y bueno, su padre, que era militar de alto cargo y era de la parte de los conservadores, aceptó y apoyó su vocación y además también le dejó una libertad de expresión y también libertad ideológica. Y bueno, que no le privó de nada, se puede decir. Y en 1934 se mudó a Madrid con su familia Antonio Bora Vallejo e ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Y compaginó sus estudios con su gran afición que era el teatro y la literatura, la lectura. Y bueno, al iniciar la guerra quiso alistarse en el ejército, pero su padre se lo impidió y su padre murió fusilado a finales de 1936. Pese a esto, decidió alistarse al ejército en 1937 y se incorporó a una brigada de infantería del ejército republicano. Y conoció en el ejército y forjó una gran amistad con Miguel Hernández, que después comentaré una curiosidad o un hecho sobre él. Y bueno, al finalizar la guerra estuvo en un campo de concentración durante un mes. Salió del campo de concentración y decidió militar en el Partido Comunista. Por ello volvió a ser encarcelado y fue condenado a muerte. Sin embargo, cambiaron la condena y le establecieron una condena de 30 años en la cárcel. Así que bueno, fue pasando de cárcel en cárcel y coincidió con muchos de amigos suyos con los que después también tendrá relación y coincidió con Miguel Hernández en la cárcel de Alicante y le dibujó este famoso retrato que es la portada de nuestro cuadernillo del segundo libro de lengua. Y bueno, al final cumplió condena, o sea, la condena se redujo y salió en 1946 de la cárcel. Empezó a colaborar con una revista que escribía algunos artículos y también publicaba algunos dibujos. Pero al final se decantó y se interesó en el teatro y empezó a escribir sus propias obras, sus primeras obras dramáticas. Su debut fue Historia de una escalera, que fue la primera obra suya que se publicó en 1949. Como veis, 4 años después de salir de la cárcel y bueno, como ya sabéis, fue muy bien recibida por el público, tuvo gran éxito y por ello fue galardonada por el premio Lope de Vega, que ese premio no se entregaba desde que había iniciado la guerra, o sea, fue la primera obra en el franquismo que se llevó este premio, esta obra dramática. Y bueno, pese a sus raíces republicanas y su ideología y que había participado en la guerra y del Partido Comunista, pues fue aceptado por el régimen franquista y pudo publicar y
y publicar y estrenar muchas, o sea, la mayoría de sus obras. Unas tan famosas como Un soñador para un pueblo o en los años 50 o El tragaluz en los años 60. Y bueno, cabe destacar que en 1971 ingresó en la Real Academia Española, en la RAE. Posteriormente, en 1986, ganó el premio Miguel Cervantes y, por toda su trayectoria, por todas sus obras. Y bueno, siguió publicando grandes obras, aunque el inicio del de la democracia no fue fácil para él, ya que muchos de los autores y artistas que provenían del exilio, ya que se habían exiliado, habían partido del exilio por el régimen franquista, la retornar a España, tuvieron algunas confrontaciones porque no entendían cómo había sido Antonio Buero Vallejo, que era de ideología izquierdista, y por su carácter e ideología, pues que hubiera sido aceptado por el régimen franquista, como que eso no le gustaba y le llevaba a alguna confrontación con algún autor, que Pablo después comentará alguno. Y nada, siguió publicando grandes obras y estrenó muchas muy importantes. Estuvo fue reconocido con diversos premios, como los premios de las lenguas en 1996. Siguió con la pintura, publicó una obra con pinturas suyas. Y nada, su última obra o sea, se estrenó en 1999 y finalmente falleció de parada cardíaca en el año 2000 y a los 83 años de edad. Y eso es todo de su vida. Oh, perdón, que lo he pasado muy rápido. Y Pablo empieza ahora con su producción literaria. No, ahora Perdón, teatral. sí, Bueno, sí. empiezo con la producción teatral en la que las obras de Buero Vallejo estaban sobre todo destinadas para aquellas personas que querían huir metafóricamente de nuestro mundo, porque para ellos en este mundo no se podía alcanzar la máxima libertad o felicidad. De este modo, encontramos como en su temario, en sus temas, pues podemos encontrar como dos planos, el plano existencial y el plano social. Pues en el plano existencial, Buero Vallejo trata como de la condición humana y sobre el sentido de la vida, y en el plano más social, que se puede considerar hasta político, pues encontramos diversas denuncias por una crítica que realiza la sociedad de aquel momento, en el que ya incidiremos más tarde. También el teatro de Buero Vallejo se caracteriza por estar como encontramos como la tragedia moderna española, en la que se encuentra pues como dos sentidos, tiene doble sentido. Un sentido más, bueno, bien ahí, inquietar y curar. O sea, perdón, tienen dos funciones. La primera es inquietar porque sitúa al personaje con unos problemas que no tienen solución, y curar ya que al ser los finales abiertos, pues da la posibilidad al propio espectador que interprete el mismo y reflexione para que haya esperanza. Y bueno, con referencia a la técnica teatral, encontramos dos a lo largo de su producción, pues encontramos primero una construcción más cerrada en la que no tiene grandes diferencias con respecto al teatro que se había producido anteriormente, y en sus últimas etapas encontramos una construcción más abierta en la que incluye elementos más innovadores. Y Vale, bueno, pasamos a la etapa, ¿no? ahora empezamos la etapa en la que la primera etapa, que es desde 1946 a 1957, en la que pues encontramos su obra más célebre que todos conocemos, que es Historia de una escalera, es representada por primera vez en 1949. Y bueno, esta se caracteriza sobre todo por un plano más existencial,
como he mencionado antes, y también encontramos como un realismo simbólico, ya que lo sitúa en espacios y en tiempos tradicionales y recurre mucho al simbolismo como medio para realizar sus críticas. Y bueno, también encontramos a personajes que tienen un, un, ay, una deficiencia, tienen una deficiencia mental y social, o sea, ya sea mental o ya sea física, la que, como es el caso de la ceguera, que comentaré también posteriormente en una obra. Y bueno, pasamos a la segunda etapa, en la que en esta etapa, que es el periodo comprendido entre 1970, no, 68 y 1900, fíjate, perdón, sí, 1958 y 1970, en el que esta vez destacamos al Tragalú, que está aquí, y también su obra Un soñador para un pueblo, en el que este es un drama histórico, ya que se caracteriza esta etapa por tener un plano más social, por realizar aún más críticas y también por encontramos dramas históricos porque el Buero recurre a los episodios históricos que han ocurrido anteriormente y los compara para poder con su propia sociedad y así es un medio para realizar otro tipo de crítica. Y bueno, en esta obra que he nombrado se representa el motín de Esquilache que la mostró en historia. Y nada, es como una curiosidad. Y ya por último, en esta época ya se comienza a ampliar nuevos elementos y escenográficos, como puede ser que potencia la relación con el personaje y su entorno, y además incluye em, personajes narradores que son aquellos que, o sea, y esto es como un recurso de, como que tienen más relación el propio público con los personajes. Y bueno, pasamos a la tercera etapa, en la que esta etapa pues va desde 1971 hasta que muere en 1900, no, bueno, muere en, 2000 en el 2000 pero está hasta su última obra que es en el 1999. Y en esta pues etapa pues em, destacamos a su obra que está aquí, que es La Fundación de 1974. Y bueno, en este periodo tenemos que considerar su teatro como un teatro experimental en el que se desarrolla es una tendencia de los años 70 en lo que se mezcla tanto la realidad como la ficción y también sigue añadiendo aún más elementos escenográficos, como es el caso de esto que he puesto aquí, los efectos de inmersión, en lo que es un recurso que permite al espectador oír y ver lo que, lo que ve y oye el propio personaje. Y también realiza una ruptura en el tiempo y otro tipo de recursos. Y yo creo que no se me olvida nada. No. Bueno, y eso es todo de este punto, ¿vale? Pues pasamos a el contexto sociocultural. Como ya sabéis que lo he dicho antes, Antonio Bre Vallejo empieza a escribir sus obras dramáticas al salir de la cárcel, que salió en 1946, por lo tanto, lo que se encuentra, el contexto sociocultural, en la posguerra española. Nos encontramos en la posguerra de España. Así que bueno, como sabéis, el general Francisco Franco ganó la Guerra Civil en 1939 y también en ese año comienza la Segunda Guerra Mundial. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, todos los totalitarismos
de Europa como que se extinguen y por ello España queda aislada en el ámbito diplomático, ideológico y social de cierta manera. Por lo tanto, muchos autores que no están de acuerdo con el régimen parten al exilio fuera a Europa o fuera de España y bueno, en cambio otros se quedan en España. Y aquellos que se quedan en España se enfrentan a una fuerte censura que les limita su libertad de expresión y no pueden transmitir todas las ideas que quieren. Tampoco me voy a centrar mucho en la literatura porque ya hemos estudiado lo de las distintas corrientes que había, de desarraigo, una más arraigada. Y bueno, que eso ya lo hemos dado en clase, así que vamos a centrarnos en el teatro. El teatro destaca mucho, pese a a esta fuerte censura, se produce una gran literatura muy brillante. En el teatro, por ejemplo, se da el teatro realista o el realismo. El realismo criticismo o algo así que bueno que que lo componen, o sea, lo forman a aquellos autores que no están de acuerdo con el régimen franquista y por lo tanto que pretenden hacer como una crítica social y realizar una reflexión acerca de la situación en la que se encuentran, pero tienen que intentar hacerlo superando la censura o no. Por ahí encontramos dos vertientes. El imposibilismo, que es la vertiente o corriente imposibilista, en la que los autores hablan libremente y expresan de forma explícita aquello a lo que se quieren referir y hacen una crítica social como sin pelos en la lengua, pese a que la censura le fuera a cancelar la obra, no podrían representar las obras, pero ellos aún así lo intentaban eh, em, como que formaban así su representación, o sea, lo pensaban así. Y por otro lado, el posibilismo, en lo que los autores también pretenden hacer una crítica social y profunda acerca del régimen y también sobre la sociedad, pero emplean simbolismo y figuras retóricas con los que puede superar y burlar de cierta manera la censura. Así que bueno, Antonio Cuero Vallejo, como habréis visto en Historia de la Escalera y también en el resto de sus obras, o sea, sigue la vertiente posibilista y destaca porque tiene un gran arte para eso, para poder superar la censura con una serie de simbolismos y después Pablo sobre todo se centrará y hablará un poco más de ello. Así que ya está, esto es el contexto para ponernos en primer punto de partida y empezamos ya con el impacto Sí, de su yo obra. ahora os hablo sobre, bueno, en todas sus obras la herida de la guerra civil ha estado presente y también pues como ya que he dicho antes que recurre al simbolismo y al recurso histórico, pues las lecturas de Güero Vallejo pues requieren de una segunda o tercera lectura incluso para llegar a entender totalmente el mensaje que quería realizar, o sea, que quería transmitir. Y bueno, a pesar, o sea, gracias a esto, pues pudo publicar sus obras y pudo representarlas esquivando la censura en cierta medida, ya que por lo menos casi todas pudieron ser estrenadas. Y bueno, ahora os voy a nombrar más o menos como las dos últimas etapas, más o menos lo más importante de cada una. Y eso, en la segunda etapa, que son los años 60 pues en la que encontramos obras como El Tragaluz y La doble historia del Doctor Balmi. Y bueno, esta última trata sobre todo sobre em, hace como una crítica hacia la tortura, ya que se, se, en este periodo como que se hace una crítica hacia el régimen franquista, sobre todo por la tortura, por o sea, también cuenta sobre la vida del bando de los perdedores. Los Y vencidos. no, eso, perdón, bueno, sí, de los vencidos. Y,
Y nada, esta segunda obra fue censurada y no pudo representarse en España hasta 1976. Y nada, ahora ya paso a la tercera época, o sea, bueno, sí, a la tercera etapa suya, en la que encontramos obras como estas que se ven en esta crítica, que son la detonación de 1977 o Jueces en la noche de 1979. Y este es el periodo democrático en el que se caracteriza de que comienza en Bueno como que le da un sentido más subjetivo a sus propios personajes y aunque siempre y cuando en el contexto de la época y por tanto sigue estando la crítica como he dicho y bueno en su última obra que es la de al pueblo desierto de 1999 pues vuelve a reincidir en la guerra civil, ¿vale? Y nada, eso es todo por ahora. Así que yo me voy a centrar ahora en Historia de una escalera, que no voy a comentar mucho sobre el argumento porque ya lo hemos estudiado bastante en clase, no hemos visto el libro, o sea, hemos visto la representación y no hemos leído el libro. Así que bueno, solamente decir que con esta obra Antonio Borja Vallejo abre como un nuevo teatro, ya que trata temas y expone los conflictos y problemas el pueblo de la sociedad de la sociedad franquista y que hasta entonces habían sido eludidos. Se practicaba otro tipo de teatro que no trataba estos temas. Así que por eso rompe de cierta manera el teatro que se hacía en el momento y por eso destacó tanto. Y, y bueno, también destaca porque da voz a la clase obrera, a lo que me estaba refiriendo antes, y es la primera vez en el teatro que se habla de sindicato. Por lo tanto, se ve ahí un gran carácter un carácter que había sido, no se había comentado hasta entonces en esa época de posguerra española. Aunque no hace referencia a la guerra civil de forma explícita, sí que en el trasfondo de la obra está presente por lo que acabo de decir. Y, y también se cumplen justo 10 años, en el estreno de Historia de una escalera se cumplen 10 años del fin de la guerra, porque había sido en 1969. Por lo tanto, todavía sigue muy reciente el pensamiento y la idea y tal, y por lo tanto sigue en la mente de los espectadores. Y bueno, a partir de la sociedad y de las vidas que pone ejemplo en esta obra y también en las que vienen posteriormente, pues pretende crear una gran reflexión en el espectador. Y eso que aunque no diga de forma explícita la guerra o no haga referencia de forma explícita al régimen en el que se encuentran, a la dictadura y el no poder, al no tener libertad de expresión, pues sí que el espectador en cierta manera se identifica con cómo son los personajes, lo sienten y reflexionan acerca de ellos. Así que eso es Vale. una cara, no creo que se me olvide Que nada. me ha acordado que se me Ah, había comentado una cosa en la otra diapositiva, pero vamos, rápido. Que el teatro de Buero Vallejo es criticado por algunos autores porque lo acusan de posibilismo, como lo ha dicho Alfonso, y porque no es muy explícito, ¿vale? Pero bueno, entonces, ahora comento esta obra que se titula En la ardiente oscuridad de 1950, en la que, pues, os voy a mencionar el argumento en la que el protagonista es Ignacio, que es ciego y va a una escuela de invidentes. Entonces, en esta escuela se crea como un ambiente de tristeza debido a que con la llegada de este personaje, pues por sus preocupaciones, su negatividad ante su enfermedad, pues como que la exterioriza con sus compañeros y la comenta y entonces crea este ambiente.
Carlos, que es otro personaje, pues le atribuye toda la culpa a Ignacio. Y además de que pasa mucho tiempo con su novia. Entonces, el director, que es Don Pablo, pues como que quiere echar a Ignacio por el ambiente creado. Y le pide a Carlos que hable con él, pero no soluciona nada. Entonces, un día aparece presuntamente muerto porque se había caído presuntamente de los columpios del parque y nada, esa ya ahí acaba. Que entonces, este, esta obra plantea esta cuestión que si la violencia es justificable Justificable. alguna vez, porque, pues bueno, por eso encontramos los temas como la ceguera, como he dicho antes, y bueno, lo que está el ambiente, pues realmente es como una metáfora de la España franquista, ya que el pueblo, o sea, los ciegos es el pueblo español, y representan a la falta de conocimiento con respecto a la situación en general. Después Don Pablo, el director, pues representa a Franco, ya que al ser el único que ve, pues es el único que tiene el poder sobre los ciegos. Y después el rebelde, que el que inicia la rebelión, pues es Ignacio, que además parece ser que Ignacio significa incendiar, por tanto como que Ignacio eso es un símbolo que recurre, bueno, y significa que eso, que Ignacio es el que incendia la llama para la rebelión. Y bueno, eso es todo. Ya pasamos a la conclusión y con eso queremos como dar un final al trabajo, que bueno, primero como curiosidad, vamos a hablar sobre un poco de Historia en la Escalera y en sí cómo percibía el autor esta obra. En primer lugar, la iba a llamar La Escalera, cuando empezó a escribirla le tenía el título La Escalera, pero había otro autor que tenía este nombre, ya tenía una obra con este nombre, así que le cambió el título y la verdad que se supone que lo mejoró. Bueno, esta información la hemos sacado de un vídeo que ya vimos en clase en comentarios, en un documental, lo hemos acabado Pablo y yo, y aquí está la conclusión, que es lo que nosotros hemos sacado de ese vídeo. Y bueno, aquí no lo puedo leer porque está cambiada la pantalla y no lo leo, pero lo que quiere decir es que Antonio Buero Vallejo se preguntaba que seguían pasando los años, ya cuando él era más mayor, más anciano, seguían pasando los años y seguía siendo, iba a acabar siendo el autor de Historia en la Escalera. Y nada más, entonces, por ello, él tenía como, según fuentes cercanas a él, decían que tenía como un cierto rechazo o a Historia en una Escalera, ya que tenía el temor de quedarse solamente como el autor de esa obra y que no fuera reconocido por sus obras posteriores. Tenía como miedo de quedar de el que hizo esa obra y el resto no tienen ningún valor. Son todas de muy mala calidad. Por eso mismo no tenía como un gran amor o un gran aprecio de esa obra, porque le tenía cierto coraje. Por ello, no se representaba ya cuando él vivía en sus últimos años. Y sin embargo, un director que era amigo suyo le preguntó que cuando volvían a representar Historia en la Escalera, y ella estaba enfermo, estaba en silla de ruedas y se veía que le quedaba poco tiempo de vida. Así que dijo que cuando él ya no esté debería volver a representarse, y justo 5 días después de esa conversación muere Antonio Buero Vallejo. Y bueno, como curiosidad, al final se acabó representando en el año 2003 en el Teatro María Guerrero, si no recuerdo mal. Bueno, creo que sí. Y nada, y ya decir como pervivencia, pues en nuestros días también se siguen representando obras suyas. Sigue siendo reconocido, o sea, es reconocido como un gran dramaturgo del siglo XX, tanto en España como internacionalmente. Y bueno, Y también es tan importante, tiene una gran calidad literaria que la estudiamos en segundo de bachillerato y el temario del examen al acceso de la universidad, que es la selectividad. Y bueno, hasta aquí termina nuestro trabajo
Y ahora planteamos el debate que lo comentaremos en el chat, como he Claro. dicho antes. Ay, gracias por vuestra atención. Esperemos que os haya gustado la presentación, que hayáis conocido mejor al autor y bueno, que os haya inspirado y os haya dado ideas para plantear a 5B, que a lo mejor nos cae algo de este señor. Ahí está la bibliografía y el debate que lo abrimos ahora en clase. Voy a coger el móvil, ¿vale? Para leer las preguntas léelo, porque... ¿no? Da igual, para así léelo, bueno, que se puede. vale, pues la primera es, ¿pensáis que Bueno Vallejo debería haber sido más explícito a pesar de la censura? Porque como he comentado antes, fue criticado por esto mismo. Entonces, en mi opinión, yo creo que ya que él es tan ingenioso y tuvo el coraje de poder criticarlo de la mejor forma que pudo, para que no fuesen censuradas sus obras, pues yo creo que como lo hizo fue la mejor forma que lo pudo hacer, la verdad. Que es muy lícito. Yo me guardo mi pensamiento mi opinión, perdón, eso para cuando empecemos la clase. Que la segunda pregunta, ¿os gustaría que os reconocieran solo por vuestra obra más popular y de mayor éxito o por vuestra trayectoria y toda vuestra obra literaria o artística? Porque como sabéis, a Antonio Vallejo, que le acabo de decir, pues solo se le reconocía o se le tenía más en cuenta no a los críticos, sino en sí el público y tal por Historia en la escalera. Así que bueno, que en vuestra opinión, que os gustaría más si vosotros fuerais artistas? Que os reconocieran por la que tuviera más éxito y haya llegado más lejos, aunque no sea para vosotros como le pasó a Antonio Morejo, que no pensaba que era la mejor, que tenía otras mejores. ¿O preferís que se os tenga en cuenta toda vuestra obra literaria o artística, aunque no haya tenido tanto éxito en conjunto? Así que eso es todo. Aquí termina nuestra presentación y ahora nos vemos en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Adiós.